Como siempre, ¿no? Bueno, va a quedar grabado este video, ojalá sirva de algo. Como ustedes ven, están separados los ejercicios. Copien por favor el primero. La gorrita, si es tan amable. ¿Ya? En este caso, ustedes ya más o menos se dan cuenta qué tipo de ejercicio es o sobre qué tema es en particular. Primero. Pueden hacerse un poquito a la derecha los compañeros que están al lado. La compañera y el compañero. Un poquito a la derecha. Ahí. Gracias. Y ahí sí, supongo que en el deber también se encontraron con ese término de torca. Es lo mismo que decir torque, par motor, ¿qué más? ¿Está bien decir par motor? No. Estaría bien decir momento de par, o momento de torsión, o torque, o momento de toque, cualquiera de esos. ¿Sí? Par motor es otra cosa. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que ya copiaron, ¿no? Ya. Bueno, ahí entendamos primero qué es lo que nos piden, ¿no es cierto? Dice la rueda balancín de un reloj. Es un anillo delgado de radio tanto. Ya tenemos un dato ahí que oscila con una frecuencia. Si ustedes se fijaron en la condición anterior, que justamente es con respecto al deber, lo que nosotros tenemos, vamos a suponer que tenemos la vista superior, ¿no? Este es el anillo que me dice de un radio de ¿cuánto? Ya, nos dieron datos, ¿no? Radio de 0.95, ¿qué? Centímetros, o era metros. ¿Está muy arriba? Sí, porque si no... Estaba todo listo. Ahí. ¿Sí? ¿Qué más nos dan como dato? Dice que este cuerpo, primero que nada hay que entender qué es lo que está haciendo. Se trata de un reloj, y ustedes se han visto que un reloj tiene o está compuesto por un muelle que tiene esta forma. ¿Sí se han fijado? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace eso? Pues obliga o hace... Supongamos que nosotros vamos a analizar este punto P, ¿de acuerdo? Ese punto P, ¿qué es lo que hace? Va a moverse así, va a llegar a un teta máximo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y después de que llega a este teta máximo, pues va a regresar y va a llegar a lo que nosotros llamamos como un teta mínimo, ¿sí? Y se va a mantener en ese movimiento. A esto se refiere con el movimiento de oscilación. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, entender primero qué principios vamos a utilizar, de qué fenómeno se trata este. Ya, esto se trata de un péndulo de torsión. Estaría más por explicar por qué se llama péndulo de torsión, ¿no es cierto? Ya está clarito. Bueno, nos dan como dato el radio, ¿qué más? Nos dice que oscila con una frecuencia de ¿cuánto? 3.1 hercios. Ya, listo. No nos interesa nada más. ¿Qué más? La torca, o lo que ustedes encontraron, si revisaron, ¿no es cierto?, representado por este simbolito, que es igual a ¿qué? ¿A cuánto nos dan como dato? 1 por 10, a la menos 5 ¿qué? Newton metro, ¿no es cierto? Como ustedes se fijan, ahí está más que explicado a qué se refiere la torca. Esto es unidades de ¿qué? De fuerza, de trabajo o de torque, ¿cierto? Si era trabajo, nosotros le podíamos expresar como joules. Si es torque, simplemente como newton metro. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, nos está dando ¿qué cosa? Un desplazamiento de teta me está dando, ¿sí? ¿De cuánto?
de 45 grados. Y si nosotros le ponemos en radianes, ¿cuánto sería eso? Pi medios. Pi cuartos, ¿no es cierto? Si 90 es pi sobre 2, se sobreentenderá que 45 es pi sobre 4. ¿Ya? ¿Algún otro dato más? Nada más, ¿no? ¿Y qué nos pide que calculemos? Ya, y nos piden calcular la masa de ¿quién? ¿De quién? De este objeto, ¿no es cierto? De este objeto, de este cuerpo como tal. ¿Ya? ¿Nos están dando alguna condición con respecto a lo que produce que se mueva de esa manera? Pues no. ¿Sí? No nos están dando absolutamente nada. ¿Ya? Bueno, entonces vamos haciendo, y lo primerito que recuerden que nosotros debíamos de especificar o deberíamos colocar es qué es lo que conocemos, ¿no es cierto? Ya identificamos que se trata de un péndulo de torsión. Al ser un péndulo de torsión, yo sé que voy a aplicar ¿qué fórmula? Yo digo que mi torque es igual a ¿qué? A menos K por teta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué es K por teta? Porque se trata de un péndulo de torsión. ¿Sí? ¿SK a qué se refiere? Al coeficiente de rigidez de lo que hace que se produzca ese movimiento como tal. ¿Y el teta qué es? Ya, es el desplazamiento, pero pregunto, ¿es el desplazamiento, por favor, me siguen, desde aquí hasta aquí o desde aquí hasta acá? ¿La primera o la segunda opción? A ver, regreso porque no me vieron. Ya, ahí ya se ve, ¿no es cierto? Ya. Les pregunto, ¿es esta opción o es esta opción? ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? Nadie está de acuerdo. Ya, les dejo pendientes a esa respuesta. Vamos a seguir haciendo y después me contestan. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí se veía todo, ¿no? Ahí ya se ve. Ya. Entonces vamos a continuar. Yo tengo como dato eso de ahí. ¿Qué otra cosa también puedo calcular directamente? Bueno, no es que calcular, pero yo conozco de este movimiento. ¿A qué es igual eso? Primero que nada, lo más básico. ¿No es cierto? Coeficiente de rigidez sobre el momento de inercia de ese cuerpo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y bueno, lo único que yo tengo son esos datos ahí presentes. ¿Cómo yo relaciono todo eso con lo que yo tengo ahí? Primero que nada, vamos haciendo los pasos más fáciles, ¿no es cierto? Yo tengo esto, sí, ¿no es cierto? ¿Tengo el coeficiente de rigidez? No. ¿Tengo el desplazamiento angular? Sí, sí tengo. ¿Ya? ¿Tengo el coeficiente de rigidez? No tengo. ¿Tengo el momento de inercia? No tengo el momento de inercia. ¿A qué es igual mi momento de inercia? A masa por la distancia al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Pero esta distancia, debido a la figura que es, sería igual a ¿qué? A esto, ¿no es cierto? Masa por radio al cuadrado. De este término de aquí, yo sí conozco el radio, pero la masa no conozco. Sigo teniendo más incógnitas que respuestas. Entonces vamos relacionando lo que pueda para poder calcular. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí yo que puedo calcular de esta expresión número 1. Ya, puedo calcular el coeficiente de ¿qué? De rigidez. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces mi coeficiente de rigidez, despejando un lado, ¿a qué sería igual? Al torque sobre el desplazamiento angular. ¿Por qué valor absoluto? Porque el coeficiente, a la fin y al cabo, ¿tiene valor negativo? No, ¿verdad? O sea, siempre tiene un valor positivo. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer ahí, ¿qué es? Yo reemplazo. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué tendría? 1.1 por 10 a la menos 5 sobre pi sobre 4. ¿Sí? El desplazamiento angular total. Porque si se recuerdan, vamos a poner esto de aquí, ¿qué dice? Gire 45 grados.
¿cierto? Con esa frecuencia, clarito está. ¿Qué desplazamiento ha sido? ¿El total o el parcial? Es el total, clarito les dice, que gire 45 grados. No les está diciendo que gira solo 45 y después del resto del periodo gira otros 45. ¿Se entiende? Clarito les dice el enunciado. ¿Ya? Por favor, ¿cuánto sale este valor de aquí? ¿Perdón? Por 10 a la menos 5, ¿qué? Newton sobre metro, ¿verdad? ¿Seguros? Yo tengo ahí metros que digan Newton por metro sobre radianes. Eso es lo que yo tengo ahí como unidades. ¿Sí? Sí se dan cuenta que tenemos una especie de, digamos como que algo que no está cuadrando. ¿Sí? Cuando tienen eso, a pesar de que en teoría está bien, preferible, yo no le calculo directamente y le sigo operando así tal cual, para ver si en algún momento yo puedo relacionar con una unidad que sí me corresponde, ¿se entiende? Ya, en otras palabras, esto me quedaría, vamos a dejarlo expresado así, sobre pi, no le vamos a operar todavía, ¿estamos? Ya, pero matemáticamente sí sale la respuesta, eso no se preocupen, sino que es preferible cuando yo no tengo algo coherente con lo que aplicar, prefiero no le calculo todavía. ¿Estamos? Ya. Yo ya tengo eso de ahí. Ahora vamos a relacionar con la expresión número 2. ¿Sí? Y yo directamente yo sé que mi frecuencia, mi frecuencia angular, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Vamos por las fórmulas más básicas. A 2pi sobre el periodo, ¿no es cierto? Ya. Esto también es igual a ¿qué? 2pi por la frecuencia. ¿Por qué le pongo por la frecuencia? Porque se acuerdan que yo aquí tengo ¿qué cosa? Como dato a mi frecuencia. ¿Sí? Ahora lo único que me falta es relacionar con lo que yo podría calcular. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Yo digo que esta expresión, ¿a qué también es igual? ¿A qué también es igual? Eso, ¿no es cierto? ¿A raíz de qué? De K sobre I. A raíz del coeficiente sobre el momento de inercia. ¿Sí? Y esto también es igual a ¿qué? A lo que ya definimos anteriormente. Masa por, bueno, no le pongamos la distancia porque ya sabemos que vale el radio, ¿no? Así. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se perdieron? Yo creo que no. De hecho, en el deber ya deberían haber hecho esto. Está regalado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo aquí, ¿qué es lo que hago? Yo ya expuse todo lo que yo puedo calcular. Entonces ahora yo simplemente, ¿qué es lo que me convendría hacer? Simplemente me adapto a lo que yo tengo. Entonces ahora sí vamos haciendo, ¿no es cierto? Yo tengo ¿qué? Frecuencia sí tengo, ¿no? Tengo el radio, tengo la masa, no tengo la masa. El coeficiente de rigidez yo le puedo igualar a esto. Y ahora sí, con este término de acá, se me van a relacionar con los metros que no tenía, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Sí? Y bueno, 2pi y el 2 está por más decir que se puede calcular sin ningún problema. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Pues tomo, ¿cuáles expresiones? Pues tomo esta expresión y esta expresión, que es con la que yo podría resolver el ejercicio. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería 2pi por la frecuencia es igual a ¿qué? A la raíz del coeficiente de rigidez por la masa y por el radio al cuadrado. Entonces de ahí solo despejo, reemplazo y a la fin y al cabo ustedes ¿qué van a encontrar? La masa de ese disco delgado. ¿Ya? Resuelvan, por favor.
Una pregunta, ¿qué tan útil resultó el video anterior? ¿Sirvió de algo siquiera? Bueno, espero que sí. Por eso me doy tanto el tiempo de hacer tanta vaina aquí. ¿Estamos? Bueno, los que me conocen saben que sutil no soy, ¿cierto? Ya. Bueno, entonces, los que ya resolvieron en buena hora, los que no, pues pueden seguir. Simplemente lo que vamos haciendo, ¿qué es? Reemplazando lo que ya tengo. ¿Mi frecuencia cuánto es? 3.1, ¿no? Bueno, aquí me salió horrible esto. 3.1 hercios es igual a ¿qué? Bueno, me resulta más fácil elevar al cuadrado el otro término, ¿no es cierto? Para evitarme problemas con la raíz. Y aquí sí voy a reemplazar la igualdad que tenía arriba, que si yo multiplico, me quedaría 4.4 por 10 a la menos 5. Todo esto sobre pi, que multiplica ¿cuánto? A la masa, ¿y qué más? Y al radio al cuadrado, que sería 0.0095, todo esto al cuadrado, ¿cierto? Recuerden que eran centímetros. Si ustedes operan esto de aquí, despejan, no sé, hacen lo que deben hacer, la respuesta ¿cuánto sale? Por 10 a la menos 4, ¿qué unidades? Kilogramos, no se olviden, kilogramos. Y entonces si yo le dejo esto como gramos, sería 0.491, ¿qué? Gramos. ¿Así les quedó? ¿Es en realidad difícil esto? No es tan complicado, ¿sí? Pero ¿por qué no es tan complicado? Porque recuerden que en ningún momento nosotros, por favor, si se fijan, no hicimos esto. ¿Qué más? Por el seno, por el coseno, ¿cierto? Ya. Nunca aplicamos esto porque recuerden que aquí clarito nos decía que oscila en su totalidad. Entonces, si ya oscila en su totalidad, no me conviene hasta cierto punto analizar las partes intermedias porque ya tengo todos los datos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bueno. Si son tan amables, el segundo ejercicio. De hecho, ese ejercicio de ahí lo pueden resolver ustedes sin problema. Ya, tienen que fijarse en el enunciado algo muy particular, a ver si se dan cuenta, que no es tan normal en los ejercicios. No tanto eso, ya saben que simplemente es para explicar por qué razón se amortigua el movimiento, por eso es nada más. Bueno, mientras siguen copiando, ¿sí? ¿Qué tipo de movimiento es? Es amortiguado, o sea, no hay ni para qué pensar más, ¿no? A la fin y al cabo, ¿qué nos están pidiendo como resumen que encontremos? Ya, no nos piden encontrar, sino nos pide ¿qué cosa? Estimar. ¿Son iguales los términos? No son lo mismo. Al decir estimar, a diferencia de calcular, ¿qué es lo que les sugiero? Que cuando yo estimo, es probable que tenga ¿qué cosa? Errores, pueda tener errores. Cuando me piden calcular, tengo que encontrar un valor exacto. ¿Estamos? Y ya vamos a ver por qué razón. ¿Sí? Ya vamos a ver. Y las matemáticas solitas nos entregan la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces vamos a hacer.
Ya, borro esto de aquí. Vamos a poner uno nuevo. Guardar, no quiero guardar. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me está diciendo que yo tengo esto, ¿no? Un cuerpo al cual está, ¿qué cosa? Conectado con un muelle. En este muelle está el cuerpo como tal. Y oh sorpresa, resulta que este cuerpo se mueve, ¿cómo me dice? En un medio acuoso. En otras palabras, tiene un líquido, ¿no es cierto? Y que ustedes saben que al momento de desplazarse bajo ese medio, pues tiene la característica de ese medio de ¿qué? De amortiguar el movimiento. En otras palabras, de irle deteniendo. ¿Ya? Si ustedes estudiaron o revisaron alguna vez qué pasa cuando yo ingreso algo en un líquido, pues sucede lo siguiente, ¿no es cierto? Se genera una fuerza opuesta que se llama fuerza de empuje o fuerza de flotación. ¿Estamos? Ya, pero ¿qué nos dice? Que ignoremos. Entonces, como ignoramos, a la fin y al cabo, si es que no le ignoráramos, ¿qué tipo de fuerza se generaría ahí? ¿O qué tipo de movimiento más bien? Un movimiento amortiguado forzado, ¿no es cierto? Ya, se complicaría un poquitín más. Pero en buena hora nos dijeron que a esta fuerza de aquí no le paremos bola, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dieron como dato? A ver, por favor. Ya, nos dan el valor del coeficiente de rigidez, que vale 115 newtons sobre metro. Ya, ¿qué más? La masa del objeto 0. A ver, ¿cuánto decía el enunciado? Eso, nada más, 75 gramos. ¿Ya? Si nosotros le transformamos a kilogramos, esto es 0.075. Yo confío ciegamente en ustedes. Ya, listo. ¿Qué más? La amplitud inicial 5 centímetros. ¿Qué más? Después me dicen que hay una amplitud, ¿no es cierto? Vamos a ponerle amplitud en un tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Esa amplitud cuánto vale? 2 centímetros. ¿Sí? Y me dice que esa amplitud resulta en un tiempo de 3.5 segundos. ¿De acuerdo? ¿Algún otro dato más? ¿Nada más? Ya, bueno, no tenemos ningún otro dato más. Entonces, vamos primero entendiendo. ¿De acuerdo? Al tratarse de un movimiento, en este caso de tipo amortiguado, yo sé que debo aplicar ¿qué cosa? O en algún momento deberé aplicar esta expresión, ¿cierto? Esta expresión que tenemos al frente. ¿Sí? En algunos libros, si ustedes se percataron, pues a esto le resumen así. Así, ¿no es cierto? Pero es exactamente lo mismo, o sea, no hay... Bueno, ahí no se ve. Vamos a moverle un poquito, ¿ya? Ya, ahí, ¿sí? Las dos expresiones son las mismas. Solo que al coeficiente de amortiguamiento le resumen con la masa y todo eso. ¿Ya? Creo que le moví muy abajo, ¿no? Vamos a moverle un poquito más arriba. Ahí, ya. Entonces, vamos entendiendo primero, ¿sí? Yo tengo el tiempo o tengo el periodo. Tengo el tiempo en el cual voy a evaluar, ¿verdad? Es un instante específico en el cual a mí me piden evaluar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir aplicando lo que yo tengo. ¿Qué puedo encontrar con todo lo que me han dado ahí de datos? La frecuencia angular. Yo digo que mi frecuencia angular para este caso es igual acá sobre la masa. ¿Cómo se llamaba esa? Frecuencia angular inicial o también, ¿cómo se llamaba? Frecuencia Fu. Ya se han olvidado. Frecuencia fundamental. Ya, bueno. Entonces,
a esto de aquí, ¿cuánto me valdría para mi caso? Sería 115 sobre 0.075 y todo esto, mi raíz. Por favor, ¿cuánto vale ese valor? 39.158, ¿qué sería? Radianes sobre segundo. ¿Ya? Esa es mi frecuencia fundamental, ¿cierto? Listo, vamos a ver si nos sirve o no nos sirve o no sé prácticamente. Bueno, vamos a analizar la condición inicial. Para encontrar en este caso mi amplitud inicial, ¿a qué sería igual todo esto? Esta amplitud, ¿perdón? No, yo les estoy preguntando. Simplemente quiero encontrar la amplitud inicial, nada más. No estamos devaluando. Sería la amplitud, o sea, lo mismo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Pero como es la amplitud inicial, esto de aquí, ¿cuánto vale? Todo eso vale 1, porque el tiempo al ser 0, yo utilicé la función coseno, estoy asumiendo que está iniciando en algún punto extremo, ¿no es cierto? El desfase, ¿cuánto va a valer? 0. Entonces, toda esa función, ¿cuánto vale? 1. Yo, al ser mi tiempo 0, aquí está, ¿cuánto vale la función exponencial de 0? 1. Entonces, en ese instante yo digo que mi amplitud inicial es igual ¿a qué? A la amplitud. Por lo tanto, aunque que me dieron como dato, yo sé que simplemente la amplitud inicial va a valer 5 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vamos en cambio a la otra. La amplitud sub t, ¿se acuerdan? Ya. Esa es igual ¿a qué? A mi amplitud por el exponencial, por el coeficiente sobre los dos valores de la masa, por el coseno de la frecuencia angular por t más phi. ¿Estamos? Listo. Entonces, aquí, ¿de acuerdo? Este término de aquí, por favor, yo puedo reemplazar con esto. ¿Por qué no puedo? Porque no se trata de la frecuencia fundamental, ¿no es cierto? Sino es la frecuencia justo en ese instante cuando mi amplitud vale, en este caso, ¿cuánto es? 2, ¿no? ¿Sí? La amplitud total, ¿cuánto valía? 5, ¿no es cierto? Por E elevado a la ¿cuánto? A menos B. ¿El tiempo cuánto es? 3.5 sobre 2 y mi masa vale 0.075. Ya, hasta ahí. Ahora, ¿qué hago con esto? Ya. ¿Qué hago con ese término de aquí? ¿Por qué no le puse el phi? Ya, porque eso supuestamente está empezando en un extremo, entonces eso vale 0. Ya. Listo. Entonces, jóvenes, aquí es donde viene justamente esta palabrita que les mencionaba. ¿Cuál era? Con respecto a este término. ¿Se acuerdan qué decía el ejercicio? Estimen, ¿no es cierto? O estimar. ¿Sí? Al estimar, pues simplemente yo estaré considerando que todo esto me va a valer 1. Porque yo directamente les pregunto, ¿cómo calcularía esa frecuencia en ese instante? Si yo sé que para un movimiento amortiguado, ¿a qué es igual mi amplitud como tal? ¿Se acuerdan? Les voy a poner así, a ver si así se acuerdan. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Seguros?
Verán, jóvenes, si a estas alturas de esta respuesta no me la pueden dar, ahí sí ya no es culpa mía. Menos b sobre 2m al cuadrado. En el numerador, ¿qué me queda? ¿Qué me queda en el numerador? 2pi. Verán, fijaránse aquí, fijaránse acá. Yo eso no les voy a decir. Y a estas alturas que no me puedan responder esto, ustedes mismos se deben dar cuenta de que algo está fallando. El periodo. Tarea para ustedes. ¿Sí? Ya. Esa es la razón por... Aquí está la respuesta por la cual nosotros tomamos la estimación y esto vale 1. ¿Sí? Directamente no podríamos calcular ¿qué cosa? La frecuencia en ese instante. Esa es la razón. ¿Estamos? Ya. Si no revisan eso, ya no es cool. Pero bueno, vamos a continuar acá. Entonces, al estimar, yo sé que voy a tener ¿qué cosa aquí? Un porcentaje de error. Pero como me pidieron estimar, pues yo asumiré que la frecuencia en ese instante va a ser relativamente alta o baja. Baja, ¿no es cierto? ¿Ya? Estamos asumiendo que de pronto el periodo ya está, la oscilación está ya, ¿por qué? Por terminarse. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría únicamente mi expresión? Me quedaría así. Sobre 2 por 0.075. Bueno, y de aquí lo único que deberían hacer, ¿qué es? Aplicamos las reglitas, ¿no es cierto? Y me quedaría esto. ¿Sí? Por simple sentido común, aquí ¿qué me debería dar? Esta expresión, este de aquí. ¿Me debe dar un valor positivo o un valor negativo? Negativo. Si ustedes hacen alguna operación de este tipo y realizando los ejercicios se dan cuenta que en algún momento ahí me sale positivo, ¿qué pasó? Algo está mal. ¿Sí? Es una manera de cómo darse cuenta que está bien o está mal. ¿Sí? Entonces de ahí resuelvan, es algo bastante simple. ¿Cuánto vale el coeficiente de amortiguamiento para este caso? 0.393, ¿qué? Kilogramos sobre segundo. ¿O se acuerdan? Newton. Eso. ¿Se acuerdan o no se acuerdan el del dilema que tuvimos la clase anterior? Vamos. Ahora sí viene la pregunta. En realidad el coeficiente de amortiguamiento tiene que ver con el objeto como tal, el cual yo estoy haciendo flexible, con otras palabras, tiene que ver directamente con el amortiguador. Con el amortiguador sí, ¿con cuál no tiene que ver mucho? Con la constante de ¿qué? De liquidez. Porque si se dieron cuenta que al fin y al cabo lo utilizamos. No. ¿Sí? Pero si debíamos haber hecho el cálculo coherente, pues obviamente debíamos haber calculado la frecuencia angular en ese instante particular. ¿De acuerdo? Obviamente ese valor nos iba a salir más o nos iba a salir menos. Nos iba a salir menos. Ya. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está complicado? Diga. No, es el de movimiento amortiguado. ¿Sí? Porque de oscilaciones forzadas es totalmente diferente, falta un montón de datos. ¿Cierto? Ahí está una fuerza y tantas cosas. Si a estas alturas, como les digo, eso no me pueden responder, y ahí sí, ¿qué les diré? Listo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahí está.
Uno que les gusta hacer en el laboratorio, de hecho. Tratan de resumir, porque sí está un poquito extenso. Se parece al ejercicio que hicimos aquí en clase. Bueno, ahí ustedes ven la ecuación 14-16, pues es la ecuación de lo que del movimiento motivado nada más. Ya vamos a ver. El trabajo que hicieron el ejercicio que hicieron como tarea en clase, ¿recuerdan qué diferencia tiene con este? Que en este estaban unidos, y en el anterior no estaban unidos. Como les dije, tratan de resumir lo que más pueden. Vamos con una hora. 8:05 todavía tenemos tiempo. Ya cuando vayamos terminando la clase comentamos un poco sobre eso de los órganos, ¿no? ¿Graficaron el movimiento amortiguado en el matemática? ¿Funciona? Se supone que sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Debería. Sí. Eso ya tenemos claro. Lo único que tienen que hacer es ingresar su ecuación, dar los límites, capturar pantalla o guardar imagen, no sé. Pero no precisamos que no tiene posición, solo posición o las tres posición velocidad. Lo que le piden. El trabajo que le piden, no. Ya, si es que no les dan amplitud, ¿cuál es la amplitud estándar? El 100%, el 1. ¿Estamos? Yo creo que ya copiaron. Que lento pues escribir. Solo les digo, solo resuman. Pongan en sus palabras qué es lo que les piden. Nada más. Ahí quiero que se fijen en algo. Y piensen no en el ejercicio como tal de los datos, sino en lo que sucede físicamente. Fíjense que dice que después de 55 oscilaciones la amplitud ha disminuido ¿cuánto? La mitad. ¿Qué tan amortiguado es el movimiento? ¿Bastante amortiguado o muy poco amortiguado? Poquísimo, porque en 55 oscilaciones apenas ha disminuido la mitad de la amplitud. Porque si ustedes saben que si es, digámoslo así, un amortiguamiento bastante bueno, por decirlo así, ¿cuán rápido tiene que disminuir la amplitud? Bastante rápido. En otras palabras, digamos que los datos que yo tengo ahí es de un amortiguador de un carro bastante dañado. Sí, saben ustedes la prueba, ¿no es cierto? Para saber si está un amortiguador dañado. Van y empiezan a aplastar el carrito, ¿no es cierto? Empiezan a oscilar y le dejan ahí. Y ven que el carrito si se mantiene oscilando, ya saben qué cosa. El amortiguador ya no vale. Y no tienen que llevar a ningún banco ni nada por el estilo. ¿Estamos? Ya. Es sentido común nada más. Bueno, a ver. Ya copiaron, ¿no? Vamos a resolver este ejercicio aquí. Listo. Bueno, primero que nada, vamos a hacer el grafiquito. Nos dice que tenemos esto. Tenemos los que trabajaron en el laboratorio, pues saben de qué se trata, ¿no? Una pista de aire. ¿Qué tiene de particular esa pista de aire? Que no existe fricción. ¿Ya?
Listo. Nosotros también vamos a hacer el laboratorio, pero voy a tratar de que el laboratorio hagamos nosotros mismos. Sí, porque la verdad yo me he dado cuenta de ciertas falencias, que ya vamos a hablar después, no ahorita, ya. Pero en buena hora valga las aclaraciones. ¿Sí? Entonces, aquí por lo general, como es una pista de aire, tenemos ¿qué cosa? Se han visto, ¿no es cierto? Tiene unos orificios que generan flujo de aire y que llega a un punto donde la fricción entre el cuerpo y la pista, ¿cuánto vale? Cero, ¿no? Y este es el caso particular que nos dicen sin fricción. Determine la frecuencia de oscilación suponiendo que no hay amortiguamiento, dice. Bueno, en ningún momento nos dice si hay o no, ¿ya? Pero sobreentenderé que existe o no. En el literal A no. Entonces en el literal A se convierte en un movimiento de qué tipo? Armónico simple, ¿ya? Entonces vamos poniendo los datos que nos dan, por favor. A ver, primero que tengo. Me dice que, vamos a ponerle aquí, coeficiente 1, coeficiente 2. Ya. Me está diciendo como dato que los dos son iguales y simplemente le vamos a poner un K total que va a ser igual a ¿qué? Esto es igual a 125. Bueno, aquí me quedó muy chiquito, vamos a ponerle bien. Vamos a ponerle que el K vale 125, ¿qué? Newton sobre metro. Unos muelles bastante decentes para la práctica, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿ya? Pensarán, el coeficiente de rigidez, para encontrar el coeficiente total, ¿qué debo hacer? ¿Sumo directo o sumo inverso? Ya, los que dijeron inverso tienen 0. Recuerden, ¿bajo qué criterio nosotros analizábamos cómo sumar o los coeficientes de rigidez? ¿Se acuerdan? Era por la variación de la distancia. En otras palabras, si yo este cuerpo de aquí le muevo a la izquierda 5 centímetros, este muelle de aquí se va a comprimir 5 centímetros y este de acá se va a tensionar 5 centímetros. ¿Se entiende? Bajo estas condiciones yo sé que a los dos están en ¿qué? ¿En serie o en paralelo? Están en paralelo. Aunque la gráfica sugiere que estuviesen ¿qué cosa? En serie. Diferente hubiese sido que hubiese tenido esto. ¿Cierto? Porque yo al tensionar o al comprimir el muelle número 1 se me va, qué sé yo, comprimir un valor. Y el muelle número 2 se me va a comprimir otro valor. En ese caso hay sumo inversos. Los muelles están en ¿qué? En serie. No confundirse, por favor. ¿Estamos? Ya. Bueno. Entonces aquí el K total ¿a qué sería igual? A 125 por 2, ¿verdad? ¿O miento? Sí, ¿no es cierto? Ya. Esto vale 250 ¿qué? Newton sobre metro. Listo. ¿Ya? Ese es mi coeficiente de rigidez. ¿Y de dónde sacamos? Del análisis nada más. No necesitamos hacer ninguna otro malabar para encontrar eso. ¿Ya? A ver, ¿qué más me da como dato? La masa del objeto me dice 215 gramos. En otras palabras es 0.215 kilogramos por las unidades en las que trabajamos, no se olvide. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Ya, en el literal A, ¿qué me piden calcular? La frecuencia. ¿La frecuencia de oscilación es esa o es esta? ¿Cuál de las dos es? F, ¿no es cierto? F, no se olviden de eso. ¿Ya? ¿Algo más? En el literal A. Nada más. Bueno, entonces como nos dicen eso y no tenemos ningún otro dato más, pues asumiremos que se trata de un movimiento armónico simple. Entonces yo digo que mi frecuencia es igual a ¿qué? A K sobre M, ¿no es cierto? Bueno, en este caso K sub T, ¿no? Esto es igual a ¿cuánto? 250 sobre 0.215, ¿sí?
esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? 0, 0,1, ya. Radianes sobre segundo, ¿ya? 34 puntos. Ah, ya, vamos a ver. Bueno, no importa. En buena hora podemos borrar. Radianes sobre segundo, ya. Listo. Bueno, el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia. Y si yo quiero encontrar, a la fin y al cabo me están pidiendo la frecuencia, pero de pronto me sirve el periodo, mejor calculemos parte por parte, no seamos vagos, ¿no? Ya. No seamos vagos, no me refiero a ustedes por si acaso, sino ya saben a quién me refiero. ¿A quién será? Me refiero a mí mismo, no creo que a estas alturas, ¿sí? Que siempre les he dicho, seamos vagos racionales, ¿no? Ya, a ver, ¿cuánto sale eso? 0,184. Ya, ¿qué sería esto? Segundos. Y obviamente si yo quiero calcular mi frecuencia, esto es igual a ¿qué? Al inverso de eso. ¿Sí? Vamos a ponerle, no importa. Démonos el tiempo de escribir. ¿Ya cuánto sale? 40 y 43,5. No, 427 hercios, hertz, como ustedes quieran llamar. ¿Ya? Listo. Y con eso me están pidiendo algo más en el enunciado. La verdad no. Prácticamente esta que sería la respuesta del literal A. ¿Ya? Vamos a separar. Ya. Bueno, esto de aquí era solo como indicación, ¿no? No tiene nada que ver con el ejercicio. Ahora, vamos con el literal B. ¿Qué me piden en el literal B? Ya, que calcule la amplitud. A ver. Verán, solo entiendan lo que les dice. Se observa que después de 55 oscilaciones, la amplitud de la oscilación ha disminuido a la mitad de su valor original. Estime el valor de A usando la ecuación. Ya. ¿A qué valor de A? Ya. Estime el valor de A. En realidad es un error de... Por eso yo les puse directamente lo que estaba en el libro. Estime el valor de A. ¿Qué va a estimar en un movimiento armónico? Armónico simple. Ya, en realidad lo que les está pidiendo aquí es el coeficiente de amortiguamiento. Hay un error de tipeo en el libro. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, bueno, aquí me están dando como dato número de oscilaciones, me dice 55, ¿no es cierto? Vamos a ponerle así. Oscilaciones. ¿Qué más me da como dato? Ya. Me dice que mi amplitud en un tiempo cualquiera, bueno, no en un tiempo cualquiera, sino cuando pasó las 55 oscilaciones, ¿vale cuánto? 1/2 de mi amplitud inicial, ¿no es cierto? O la amplitud máxima, por decirlo así. ¿De acuerdo? Entonces, pues, como ustedes se fijarán, aquí me dice la ecuación 1416, y la ecuación 1416, pues, es la que, como les mencionaba, ya teníamos anteriormente descrito. Y nuevamente aparece ese término salvador, por decirlo así, el de estimar. Yo ahí directamente puedo hacer ¿qué cosa? Ya no estoy obligado hasta cierto punto a calcular mi frecuencia angular en ese instante particular. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ya. Entonces, pues, lo único que como característica principal de este caso me dice que X va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de la amplitud. ¿Sí?
Entonces, lo único que haré, ¿qué será? Igualar, ¿no? Igualo esto y me quedaría simplemente así. ¿Estamos? ¿Ya? Listo. Analicemos esa expresión, por favor. Ya. Vamos a hacerla un poquito más grande. Analicemos esta expresión. La amplitud de aquí, yo ya sé que esto y esto se me va a simplificar. ¿El coeficiente tengo? No tengo. ¿Tengo el tiempo? No lo tengo, pero ¿qué puedo hacer? Yo puedo calcular con las oscilaciones. ¿Qué dicen ustedes? Sí podríamos, ¿cierto? Y la masa, pues, bueno, tenemos como dato eso, si no me equivoco. ¿Sí, no? Sí me dieron como dato. ¿Ya? Entonces, bueno. Listo. ¿Cómo nos quedaría la expresión? Pues simplemente sería, si yo despejo, vamos a despejar, sería logaritmo natural de ¿cuánto? De 0.5, de 1/2 sería igual a ¿qué? A menos b. El tiempo, ¿cuánto vale el tiempo? Más fácil. Son 55 oscilaciones por el valor de un solo periodo. ¿O miento? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Son 55 oscilaciones por el valor de un periodo. Aquí todos tienen claro por qué ponemos eso. Una oscilación, ¿cuánto se demora? Un periodo. ¿Cierto? Entonces, por eso le ponemos 55 oscilaciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí que me falta simplemente 2. ¿Y la masa cuánto es? Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vamos a moverle bien para poderle ver todo. 0. A ver, yo tenía como dato 0.215, ¿no? ¿Listo? ¿Y el periodo tenemos o no tenemos como dato? Recuerden que ya calculamos, por eso les decía, de pronto nos vaya a servir. ¿Sí? Entonces, bueno, si ustedes quieren le pueden reemplazar o como yo, hacen un paso extra y le reemplazan después. 0.184 sobre 2 por 0.215. ¿Sí? Entonces, despejamos y aquí voy a tener ¿qué cosa? El valor de mi coeficiente de amortiguamiento. ¿Cuánto vale? 0.0295. ¿Qué? Eso, ¿cierto? Esto, o lo que también, bueno, aquí ya iba a escribir mal, sobre metro. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Entonces, si se percataron, pues ese es un error de tipeo de libro. Así es que no se confíen en todo de los libros. Los principios son los que no cambian. A veces, como cualquiera, se puede cometer errores, ¿no? Ese es el literal B. Y hay que hacer algo en el literal C. En cambio, si recuerdan, en el literal C, volvamos a la... ¿Cuánto tiempo pasará para que la amplitud disminuya un cuarto de su valor inicial? Ya. Aquí me está dando que yo debo calcular ¿qué cosa? El tiempo que se demora para que su valor de X sea ¿cuánto? Eso, la amplitud sobre 4. Ya, resuelvan, por favor. Eso sí. Si hicieron el deber, esto está regalado. La verdad es un repaso del deber. ¿Sí? Sino que la idea es de que ustedes resuelvan sin revisar lo que hicieron. Suficiente sería con lo que desarrollaron en casa. La idea es de que se entienda. Recuerden, estos ejercicios no son sencillos en realidad, son relativamente un poquito raros. Hemos visto condiciones particulares también, ¿ya? Pero como se han ramificado los ejercicios de las evaluaciones, pues son una mezcla de todo. Así es que no se sorprendan que yo les ponga ejercicios híbridos, que de aquí, de este tipo de movimiento, después de un tiempo se rompa, se dispare, caiga por aquí, se vaya para allá, se rompe partecitas, no sé. ¿Estamos? Así es que se sobreentenderá que deben tener claros los conocimientos de la física anterior. ¿Estamos? Que de hecho tuvieron que tener claros para resolver el ejercicio que hicimos aquí en clase, ¿no?
Bueno, y en este caso deberíamos nosotros a ver, hasta ahora ustedes se han comido el cuento de que el hecho de que yo les diga que estimen, simplemente vengo directo y elimino. Ya, pero en realidad hay una razón física, una razón coherente, por decirlo así. Ya, ahí vamos a hacer. Yo voy a representar la gráfica de este movimiento, ¿cierto? Si se supone que, digamos que aquí tenemos, ¿cuántos segundos eran? ¿Se acuerdan? En las 55 oscilaciones, ¿en qué tiempo estaría aquí? 10.12 segundos, ¿sí? Es un movimiento que a los 10.12 segundos recién la amplitud original se volvió, ¿qué cosa? Esto, ¿no es cierto? Ahora en cambio ustedes van a evaluar cuándo es la cuarta. Pero vamos a analizar simplemente estas dos condiciones. Si yo grafico esto de aquí, asumiré que empieza en un extremo. ¿Por qué asumo eso? Si vieron en el gráfico, ¿no es cierto? Ya, le están dando como dato gráfico, ¿sí? Empieza así. Bueno, y obviamente no voy a poder representar las 55 oscilaciones, ¿no? Pero supongamos que hiciera las 55 oscilaciones y termina aquí. Pregunto, esto de aquí, ¿tiene más forma de una recta o de una función exponencial, que sería esto? Tiene más similitud a una recta. A pesar de que ustedes saben que está, o la fórmula se comanda bajo una función exponencial, fíjense, por eso les decía, es algo particular que les da el ejercicio, ¿sí? Bajo ese criterio, nosotros podemos decir que la frecuencia que tiene en este punto, la frecuencia angular me refiero, ¿no? Es aproximadamente igual a la que se tiene acá. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Esa es la razón por la cual nosotros acá, si recuerdan, al momento de decir estimar, ¿se acuerdan que yo les dije? Gracias a Dios, negado, no hay nada que no tenga explicación, ¿sí? Esto de aquí es igual a la condición inicial. Por eso nosotros, no es que le eliminamos, sino que simplemente las condiciones son relativamente similares. Ahora fuese diferente si es que, qué sé yo, me decían a las dos oscilaciones se disminuyó la mitad. En cambio, ¿ya puedo hacer eso? No puedo hacer eso. Directamente ya tengo que calcular o considerar algo. En cambio aquí, ¿qué otra cosa también debo darme cuenta? Que mi porcentaje de error va a ser más alto o más bajo que si fuese otro tipo de ejercicio. Pues en este caso va a ser bastante bajo, de hecho. ¿Estamos? Ya. Espero haya quedado clara esa partecita de ahí. Bueno, volvamos a la resolución del ejercicio, ¿sí? Aquí, por favor, me ayudan. Simplemente lo que tenemos que hacer es evaluar esta ecuación, ¿no? Es esto. Ahora sí creo que ya no se comen tanto el cuento de que les digo de a gratis, a esto yo le hago ¿cuánto? 1. Ahora ya se entiende, ¿no es cierto? Por simple sentido común, pues yo entenderé de que más o menos vendrá así. Y aquí, ¿cuánto valdrá? 20.24 sería, ¿no es cierto? Aproximadamente, no estoy diciendo que eso sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amortiguamiento tiene una tendencia lineal, no una exponencial, ¿sí ven? ¿De acuerdo? Y aquí justamente es cuando mi amplitud se hace un cuarto. ¿Estamos? Ya. Entonces, bueno, aquí ¿qué me quedaría? Yo digo que esto sería la amplitud sobre 4 es igual a mi amplitud por E por menos B sobre T sobre 2E. ¿Sí? Entonces,
Esto se me elimina. Resuelvo y me queda logaritmo natural de 1/4 es igual a menos b por el periodo. ¿Cuánto sería? ¿Cómo calculo ese periodo? Eso es lo que quiero calcular, pues no sé cómo en el cuento, como siempre les digo. Ya. Este valorcito, esto sí puedo reemplazar. ¿Y cuánto nos valía? Eso, ¿cierto? Lo que ya calculamos, 0.0295. ¿Sí? Y el tiempo es el que yo quiero calcular, sobre 2. Y la masa vale 0.215. ¿Ya? Si ustedes despejan, resuelven, eso vale 20.27 segundos. 207. ¿Ya? ¿Tiene sentido con lo que les dije antes? Sí, ¿no? Por eso les dije aproximadamente, no igualito, no exactito, pero aproximadamente. Bajo ese criterio ustedes se pueden dar cuenta si la respuesta es o no coherente. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de eso? Entonces, será tan simple de simplemente yo cojo, reemplazo en las fórmulas, calculo y ya está. No es tan sencillo como parece. ¿Sí? Hay que ver bien lo que tenemos y considerar todo lo que nos dan. Bueno, ¿alguna pregunta? Diga. No. Simplemente lo que le está diciendo es que de pronto en alguna partecita usted tiene que considerar algo en lo cual a usted le va a generar un error. Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que le está especificando. ¿Estamos? Solo que ese algo tiene que saber dónde aplicar. Eso es lo particular. ¿Estamos? Pero por lo general se aplica esto en la parte de la ecuación. Por lo general suele ser en la variación de la frecuencia angular. Ahí. Suele ser ahí. ¿Sí? Porque si ustedes, espero que se hayan acordado, espero que hayan revisado esa formulita en la cual relaciona la frecuencia angular con la frecuencia fundamental, ¿sí? Encuentran algo y de pronto de ahí relacionen con lo que tienen. Eso ya no les voy a decir. ¿Estamos? Y hasta ahora, si se habrán dado cuenta que no les he tomado ninguna lección ni control de lectura. Para lo que corresponde con ondas, eso ya va a cambiar. Ahí sí yo voy a empezar a hacer control de lectura, que no se sorprenderá. ¿Ya? Bueno, todavía tenemos tiempo. ¿Sí? Vamos a hacer el último. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? El amortiguamiento es despreciable. Es despreciable como la X, ¿no es cierto? Así tal cual. No irán a decir a sus compañeras, ya saben que es con todo el respeto a la compañera, ¿no es cierto? No irán a decir, es ingeniero así de mala gente, nada que ver. Un resentido y todo eso. No. Los que se ríen saben de qué estoy hablando, es que no saben. Ya, entonces fijaránse aquí, ¿qué tipo de movimiento es? Armónico simple, cero, muy bien. Empezando mal. Clarito les están diciendo ahí, es un movimiento forzado. ¿Es amortiguado? No, es un movimiento forzado. Si es que deberíamos considerar el amortiguamiento, ahí en cambio se convertiría en movimiento amortiguado forzado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Listos? Entonces traten de resumir lo que más puedan. Sí, está bastante simple de resumir. ¿A qué frecuencia la fuerza le hará vibrar al objeto con una amplitud de 0.4? Y bueno, aquí también nosotros vamos a definir o vamos a encontrar otro término, o más bien dicho, otra consideración física que es la de la resonancia. ¿Sí? Ya vamos a ver
Si ustedes analizan la formulita, encuentran todas las respuestas. ¿Por qué los ingenieros mecánicos y civiles tienen un dolor de cabeza con la resonancia? Sobre todo cuando construyen edificios y puentes. ¿Sí? Ya. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer uno nuevo. ¿Verdad? No, ya. A ver. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice que tenemos esto, ¿no es cierto? Un objeto conectado ¿a qué? A una masa. Y a esta masa nosotros ¿qué le vamos a aplicar? ¿Por qué le pongo así? Porque se supone que es una fuerza de tipo sinusoidal y ustedes ya especificamos a qué se refería eso, ¿no es cierto? Es una fuerza que actuaba constantemente en el movimiento como tal. Ya. Por eso le coloco así. ¿Qué más me dice? Impulsa el sistema a una frecuencia. Ya, listo. Entonces, si nosotros identificamos bien el ejercicio, yo directo sé que esto se trata de un movimiento amortiguado forzado. Pero como me dice aquí que esto va a valer ¿cuánto? 0. Mi amortiguamiento va a valer 0. Se convierte simplemente en un movimiento forzado. ¿Ya? Y yo sé que para este caso tengo esta formulita, ¿no es cierto? Sobre la raíz de ¿qué? De la frecuencia que en ese instante menos la frecuencia fundamental, todo eso al cuadrado menos sobre así. Yo estoy poniendo. Ya. Revisarán. Yo pude haber puesto aquí esto. Pude haber puesto, qué sé yo, bueno, aquí ya le estoy sobreescribiendo. Pude haber puesto, qué sé yo, esto así. Y no sé, acá esto. Ya. No me interesa. Se supone que ustedes eso ya saben. ¿Por qué estoy siendo un poco exagerado por decirlo así? Porque para mi caso esto ¿cuánto va a valer? 0, pues, ¿no es cierto? Ya. No va a influir en mi ejercicio. Así es que harán el favor de revisar cuál es la fórmula correcta. Verán. No están todavía conscientes de qué tan importante es conocer. Recuerden que yo no dejo sacar formulario por si acaso. Verán. Ya. Entonces, lo que les comentaba, aquí es lo que nosotros vamos a encontrar o vamos a ver el hecho de qué cosa. De la... Así me quedaría, ¿no es cierto? ¿Me queda o no me queda así? A ver, ¿qué dicen? ¿Así? ¿Seguros? A ver, hagan silencio por favor. A ver, ¿dónde está mal? Ahí. Ahí también me faltaba un cuadrado, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora sí les vuelvo a preguntar. A ver si tienen la amabilidad. ¿Quedaría así? Ya. Listo. Ya. Ustedes mismos se dan cuenta de que algunas cosas todavía, algunos, no digo todos, ¿no? No saben. Verán. Eso es obligación de ustedes ir a estudiar. Listo. Ahora, el ejercicio, ¿qué me da como datos? Vamos a sacar primero eso, ¿no? A ver, ¿me ayudan? Bueno, me da primero que tiene una masa de ¿cuánto? ¿15 qué? Kilogramos. ¿Qué más? El coeficiente de rigidez o constante de elasticidad, 6.3 ¿qué? Newton metro. ¿Qué más? Me dice que la magnitud, me dice clarito, de esa fuerza vale 1.
A ver. 1.7 newtons. ¿Ya? ¿Qué más me da? Y la amplitud es igual a ¿qué? 0.44 ¿qué? Metros. ¿Ya? ¿Ustedes qué dicen? ¿Correspondería que la amplitud sea así tan grande con esa masa o con ese coeficiente de rigidez? Yo creo que sí, porque si ustedes se dan cuenta, el coeficiente es relativamente bajo. ¿Sí? Y esa amplitud sí podría ser algo coherente. ¿Estamos? Ahora, fuese diferente si es que yo, qué sé yo, aquí, esto fuese kilonewtons. Allá se complica más, porque en realidad esta fuerza debería ser mucho más grande. ¿Para qué? Para que exista esa amplitud. Porque vamos a la realidad. Yo aplico esa fuerza pequeñita con ese coeficiente de rigidez. ¿Creen que va a llegar a esa amplitud? No. Entonces ahí lo más probable es que me va a dar una incoherencia matemática. ¿Estamos? No. Bueno, pues borremos esto solo para explicación, no fue nada más. Entonces yo tengo eso de ahí. Ahora voy con mi expresión, que es la que debo trabajar a la fin. ¿Qué puedo calcular con estos datos? Lo primerito que puedo calcular, a ver. Primero, ¿cuál frecuencia? No se olviden. La fundamental. ¿Es igual a qué? Acá sobre. En este caso sería 6.3 sobre 0.15, ¿no? Todo esto, mi raíz, por favor, ¿cuánto vale? 6.481. ¿Qué? Radianes sobre segundos. Ya. Yo tengo mi frecuencia fundamental. Ahora, con eso yo ya tengo este dato de aquí abajo, ¿no? Ya. Tengo no tengo la fuerza, sí, tengo esto, la masa, también tengo la amplitud, sí. ¿Qué puedo calcular de todo esto? La frecuencia angular. ¿En qué instante? Vamos a ponerle en el instante A, cuando mi amplitud vale tanto. Ya. Entonces, por favor, si yo despejo esto de aquí, ¿cómo me quedaría? Bueno, vamos haciendo paso por paso para que no se olvide. A ver, entonces, ¿qué es lo que hago? Me quedaría así, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Lo que me interesa es este término de aquí, ¿no? ¿Qué me quedaría? Pues me quedaría así. Aunque esto de aquí, pues obviamente para ustedes es completamente un juego de niños. Así les quedó. Obviamente, aquí ¿qué me falta? La raíz. Falta la raíz. Yo le puedo reescribir a esto de aquí. Bueno, pongámosle de la siguiente manera. La raíz, ahí, ¿sí? Quiero que se fijen en algo. ¿Por qué? Porque tenemos la condición justamente física que ya se les explicó, ¿no es cierto? De que la fuerza puede llegar en un caso a ser opuesta al movimiento
o a favor del movimiento. Y vamos a calcular en esas dos condiciones. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ya. Listo. Entonces, yo ya tengo expresado ahí. Tengo mi frecuencia angular, ya la calculé. Puedo reemplazar y simplemente seguir operando. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, vamos por favor. Me ayudan con la frecuencia 1 y con la frecuencia angular 2. Bueno, aquí quedaría, sería 6.481 al cuadrado, más menos. ¿La fuerza cuánto es? 1.7 sobre. La masa es 0.15 y la amplitud 0.44. Y a todo esto le sacamos su raíz. ¿Ya? Si son tan amables, me dan las dos respuestas. 232 0.31 radianes sobre segundo. Todo, ¿no? Ya. Sí se entiende por qué de lo que hicimos, ¿no? Ya. Ahora la pregunta es, yo ya tengo eso de ahí. ¿Esa es mi respuesta? ¿Por qué no es mi respuesta? Porque el ejercicio clarito me pide la frecuencia, no me dice la frecuencia angular. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Esa, ¿no es cierto? Yo sé que en este caso la frecuencia es igual a ¿qué? A la frecuencia angular sobre 2pi. Entonces en este caso pues simplemente para cada una opero y divido. A la fin y al cabo me va a quedar frecuencia 1, frecuencia 2. ¿Cuánto vale la frecuencia 1? 1.310 hercios, ¿no? Y la otra 0.642 hercios igual, ¿no? Listo. Y esta sería, las dos serían la respuesta del ejercicio. ¿De acuerdo? Cualquiera que analiza esto dice, ¿por qué le pusimos el más menos? De pronto por la raíz, ¿cierto? Pero en realidad no es por eso, sino por qué. Por la posición de la fuerza. La posición que les puse es muy inmensa. ¿Sí? Cuando esté subiendo o cuando esté bajando. Más no tanto así, sino cuál era. No cuando esté subiendo ni cuando esté bajando, sino cuándo. Cuando está a favor, cuando está en contra. Entonces, yo entenderé cuándo está a favor, cuándo está en contra. ¿Cuál de esas dos frecuencias que me dieron como resultado? ¿Sí? Es cuando mi fuerza está a favor, cuando está mi fuerza en contra. La de mayor tamaño quiere decir cuando está a favor o en contra. Recuerden que es un movimiento forzado, ¿cierto? Si yo estoy forzando algo, sobreentenderé que le voy a mi cuerpo a hacer ¿qué? Voy a estirarle mucho. ¿Estamos? Por eso la frecuencia aumenta. Pero en cambio, cuando me opongo, le estoy obligando que sean más pequeñitos los periodos. ¿Se entiende? Por eso mi frecuencia me sale más chiquita. Ya. Ahora la explicación por qué les decía justamente de que en este caso, si ustedes ven aquí, esta expresión que tenemos en esta partecita de aquí, esta de ahí, tenía que ver con la resonancia. Si ustedes revisaron a qué se refería la resonancia. La resonancia en sí, lo que se refiere es cuando un cuerpo vibra con la frecuencia fundamental que éste tiene. ¿Estamos? Un ejemplo de resonancia. No sé si ustedes han visto, a ver, digamos que ustedes cuando niños, o bueno, de pronto no jugaron, pero se suelen ver a las niñas, sobre todo en los recreos, bueno, se solía ver, no sé ahora, creo que pasan solo con el teléfono, pero jugaban con las hojas, ¿sí? Y en un momento empezaban a realizar ondas. Bueno, ustedes ya vamos a ver con ustedes el efecto de onda, ¿sí? Y digamos que ustedes ponen dos niñas
una en cada, una con una cuerda. ¿Ya? Y digamos que una niña está generando ondas a una frecuencia constante. ¿Ya? El hecho de entrar o de llegar a la resonancia de esa primera cuerda, la segunda, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llegar a un punto donde las frecuencias angulares de las dos van a ser iguales. En ese instante las dos entran, o lo que se dice, llegan a ¿qué? A resonar. ¿Estamos? Ya. Ese efecto, aunque sin considerar justamente, es lo que aplican cuando le ponen ustedes un resonador en un vehículo, en una motocicleta. ¿Estamos? La frecuencia con lo que está girando el motor y se sobreentiende, expulsa los gases, tiene que llegar a un punto donde ¿qué? Donde la resonancia sea tan coherente que, bueno, estaríamos hilando un poco más fino, pero los conductos hacen que los gases vibren a la misma frecuencia del motor. Cuando es un resonador malo, suena como una abeja que está moviéndose por todos lados, así como las motos chinas que te dicen, ¿cierto? Ya. Pero cuando es un resonador bueno, por ejemplo, un caso que es bastante claro es de los vehículos Porsche. Tienen uno de los mejores resonadores del mercado. ¿Han escuchado ustedes cómo suenan sus motores? Son totalmente diferentes a los resonadores que nosotros colocamos simplemente para que suene diferente. Pero nunca se considera en ese caso las frecuencias. En cambio, ellos sí analizan eso. Por eso suena es un abismo totalmente de sonido. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ¿a qué me refería con el hecho de que los ingenieros civiles y los arquitectos o los mecánicos también se rompen la cabeza con este efecto de la resonancia? Fíjense en la expresión, solo en la forma. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las dos frecuencias se igualan? ¿Qué pasa con el contexto general? ¿Qué pasa cuando las dos frecuencias son iguales? No. Se anula. Ya. Y al anularse, ¿qué se hace el denominador? ¿Qué pasa con mi amplitud? Se dispara o tiende a ¿qué? Al infinito. Ahora, háganse la idea que su fuente está vibrando a una frecuencia chévere. ¿Debido a qué? Al paso de los vehículos, al viento, etc. Una frecuencia con la cual soporta sin ningún problema. Viene un terremoto o se genera un terremoto y justo en un instante chiquitito llega a la misma frecuencia el terremoto y el puente. ¿Qué pasa con la amplitud? ¿Qué pasa con la condición física en la cual están vibrando las bases, los cables y todo eso? La amplitud tiende a ¿qué? A disparar, a llegar a su máximo. Obviamente no va a llegar al infinito porque físicamente eso es imposible, pero eso físicamente ¿a qué se traduciría? Que la amplitud va a ser demasiado grande, se van a generar demasiadas fuerzas y esfuerzos en los puntos de unión, que el puente ¿qué va a empezar a hacer? A colapsar. ¿Sí? Entonces ese es el fenómeno con el cual pelean los ingenieros mecánicos sobre todo. Y para esto, no sé si ustedes se han fijado en los edificios grandes, evitan justamente que resuene colocando ¿qué cosa? ¿Han visto? Una esfera gigante de metal o de concreto, ¿sí? Que tiene amortiguadores en los lados. ¿Y qué hace eso? Digamos que el terremoto, qué sé yo, hace que resuene hacia la izquierda, pues esa masa de ahí hace que se mueva hacia la derecha. ¿Para qué? Para compensar ese movimiento. En otras palabras, ¿qué están haciendo? Solo con esa fórmula chiquitita, están tratando de que su amplitud no se dispare. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con algo tan simple sí se dan cuenta que es bacán. Obviamente aquí estamos despreciando un montón de cosas, pero es algo muy aplicable. ¿Sí? ¿Pasará lo mismo en un vehículo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa? Pensarán. ¿Qué pasa cuando a un vehículo ustedes ingresan en un empedrado bastante malo? ¿Qué empieza el vehículo? A destartalarse, a sonar feísimo. Depende de qué tan viejo o qué tan nuevo sea. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Por simple sentido común. Si es que en algún momento de la vibración mis amortiguadores no están funcionando tan bien y toda mi estructura llega a resonar con el movimiento como tal, ¿qué empieza a dañarse?
los buques empiezan a dañar, perdón, las uniones de las puertas, las mesas, las rótulas, todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí es el nivel patito. Cuando ustedes lleguen a ecuaciones diferenciales, lo más seguro es que les manden a analizar esto ya con ecuaciones diferenciales como tal. A pesar de que se analiza con ecuaciones diferenciales, todavía no se considera todo. Sí, porque hay algunas cosas que, quiero o no, tienen que ser experimentales. ¿De acuerdo? Pero se acerca bastante. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto? Ya. Entonces, jóvenes, bueno, voy a parar el video aquí.